¿Qué tal? ¿Cómo están, amigas y amigos de la Octava Digital? Como siempre, un gusto, como siempre, un placer que nos acompañen. Pues este fin de semana, por supuesto, hubo muchas, pero muchas noticias, información, debate, todo lo relacionado a las elecciones, pero hubo un tema que no podemos dejar de lado y que tiene que ver directamente, pero directamente con la luz del mundo. Esta iglesia que tiene un peso específico en el estado de Jalisco, pero que tiene vínculos con diferentes actores de la política nacional, entre ellos, por supuesto, el gobernador del estado de Jalisco, Enrique Alfaro, y cuyo líder de la luz del mundo fue finalmente en Estados Unidos, aceptó su responsabilidad o culpabilidad por abuso en contra de menores. Vamos a analizar precisamente este tema y se encuentra con nosotros el gran periodista Ricardo Valderas, periodista de investigación. Ricardo, ¿cómo estás? Jesús, como siempre, un encanto estar aquí contigo y con tu audiencia y pues listo para compartir información. Oye, pues a ver, entrándole de lleno, ¿cuál es el vínculo que existe? Yo lo primero que te preguntaría es, ¿cuál es tu lectura a esta decisión que finalmente se toma con el líder de la luz con la luz del mundo? Sí, yo creo que es importante comenzar por ahí para poder descifrar como toda la estructura, porque la Luz del Mundo o la Comunidad de la Hermosa Provincia, como se le conoce en Guadalajara, Jalisco, es una congregación muy longeva, fundada en 1952, si mi memoria no me falla, y pues tiene sede en Guadalajara, Jalisco. Actualmente, esta congregación está siendo investigada tanto en México como en Estados Unidos. En México por malversación de fondos o lavado de activos, y en Estados Unidos, bueno, directamente con el representante de esta fe por presuntos delitos sexuales en contra de menores, es decir, pedofilia, tráfico de personas, pornografía infantil, es decir, una serie de imputaciones bastante graves. Pero como es todo el fenómeno de la violencia, y aquí es importante abordar esto porque pocas veces se habla desde los medios de comunicación, desde las cúpulas, de cómo se construye el poder. Bueno, la expansión de este grupo de religioso en las esferas de poder está directamente relacionado ahora mismo con prácticamente todos los partidos, es decir, es un poder atomizado como todos los poderes en este país. Podemos encontrar militantes en el PRI, en Movimiento Ciudadano, en PRD, en Morena incluso, menos con el PAN. El PAN tiene una selección muy específica para los espacios que tengan que ver con coordinaciones religiosas, dado que ellos siempre han sido grandes aliados de la Iglesia Católica, ¿no? Es más, basta decir con que fue la senadora Adriana Dávila del Partido Albiazul quien entregó el punto de acuerdo en el Senado para que el gobierno mexicano colaborara con la investigación en contra de Nazón Joaquín. Bueno, en este escenario de atomización es indispensable decir que una de las prácticas más comunes de los gobernadores en el estado de Jalisco desde toda la vida es que el candidato o las candidatas que estaban por ser presentados al público siempre agendaban un par de reuniones en esta zona de la ciudad en donde ellos concentran pues no solo su fe sino su vivienda, es decir, es una estructura tan grande que contempla hospitales, universidades, centros de vivienda, el aparato religioso. Es decir, no se habla únicamente de la estructura de un mandatario religioso y sus feligreses. Esto no es así. En Guadalajara tienen ductos de agua, tienen desarrollo inmobiliario, independientemente de si es desarrollo inmobiliario como lo conocemos regularmente, es decir, no son torres de edificios, sino una serie de casas todas similares en una misma zona geográfica, ¿no? A esto se le conoce como la Comunidad de la Hermosa Provincia. Bueno, partiendo de esto, la Hermosa Provincia, desde su fundación, hace una alianza con el Partido Revolucionario Institucional, ¿no? Con el PRI. El PRI es quien le abre la puerta a través bueno, el PRI está dividido por sectores, entonces el sector popular, que es el más fuerte en Jalisco, forma parte de la zona en donde la hermosa provincia cimenta pues tanto su fe como pues, sus viviendas, ¿no? Entonces, gran parte del apoyo del Partido Revolucionario Institucional hasta el periodo de la transición, cuando entra el PAN al estado de Jalisco, pues estuvo aliado, ¿no? Toda la congregación de la hermosa provincia, incluso tuvieron pues senadores, diputados locales, incluso intentos de candidaturas. Es decir, la participación política ha sido muy longeva. Sin embargo, ocurre que cuando Obrador toma el poder, aparece este escándalo de Bellas Artes, no sé si recuerdas, que se Ujú. hace un homenaje a este señor y al que acuden
32 diputados de la República, federales, todos ellos, a entregarle un reconocimiento a Nason Joaquín. Estos 32 no eran de un partido político, eran, como ya lo dije, del PRD, del PRI, de Movimiento Ciudadano, específicamente de estos, menos el PAN. El PAN siempre tuvo una relación más, digamos, política que directamente administrativa. Recordemos también que Margarita Zavala se pronuncia a favor de esta congregación y sucesivamente pues hay eventos políticos que los relacionan. Sin embargo, cuando llega la transición política al estado de Jalisco, lo que hace esta congregación es aliarse directamente con Movimiento Ciudadano, quienes les aseguran pues una serie de curules locales para que ellos sigan, digamos, representando a la política local que a ellos les interesa en el estado. Está también Keila Q, está Jonabad Martínez, diputados locales, que después Keila fue diputada federal. Y bueno, incluso el mismo Amlet García Almaguer, quien estuvo en Ciudad de México, pues estuvo militando primero en el PRI, luego se va a Morena. Es decir, estos grupos es un grupo identitario, no necesariamente un grupo con afiliaciones partidistas en el sentido de los principios de cada partido. Si un funcionario público relacionado con la luz del mundo está en Morena, no es porque crea en la filosofía de Morena, sino porque está buscando un espacio de poder para la luz del mundo. No porque tenemos en Morena a Emanuel Reyes Carmona, a Hamlet García, en Movimiento Ciudadano tenemos todavía a Keila Q, a Jonabad, Verónica Delgadillo es de la zona, aunque no se le asocia directamente como, digamos, participante de esta fe, sí que participa en todas las actividades de la congregación. En el Partido Verde está Israel Zamora, está Rogelio Zamora, que es padre e hijo sucesivamente. En el PRI tenemos a Ricardo Agüet Barduil, no recuerdo su apellido, porque además no es de acá de Jalisco. Pero es decir, esta congregación tiene iglesias en todo el país. Y en todo el país han logrado este mismo mecanismo de poder, es decir, ocupar curules para posteriormente generar política pública que beneficie a sus localidades. En medio de todo esto, la pregunta que nos tenemos que hacer, o la pregunta pertinente que yo considero que tenemos que hacernos como mexicanos es cómo un espacio que debería de ser laico, como los congresos, es decir, imagínense a un ministro de fe siendo diputado, ¿no? Y me refiero a un cardenal, por ejemplo. Pues esto ocurre de otra manera porque como no tienen unas figuras tan identificadas como los cardenales, pues sí ocurre con esta religión que aparece en la ciudad de Guadalajara y que ahora mismo pues tiene una estructura de poder. Y bueno, regresando a la pregunta pertinente es, ¿qué tanto participó esta estructura de poder en los crímenes de ahora un sujeto que es confeso, ¿no? Él sale en Cortes de California a decir que efectivamente participó en el abuso sexual de ciertos menores y bueno, el reconocimiento será para que la investigación no avance y no dure todos los años que tenga que durar, tendrá una sentencia. El señor es más o menos de la generación de mis padres, tendrá unos 53 años aproximadamente. Y yo creo, esto es estoy asumiendo totalmente, que las causas penales corresponderán entre 30 y 35 años, lo cual por buen comportamiento se puede reducir a 15 años. Y entonces tendremos a un sujeto de 65 años aproximadamente, libre, sin capacidad de volvérsele a imputar por estos crímenes y con toda una estructura de poder en México. Esto debería de estarnos preocupando, porque ahora mismo las autoridades mexicanas no han dado ninguna luz sobre qué está ocurriendo sobre la investigación en México sobre el lavado de dinero. El panismo tampoco ha salido a decir absolutamente nada. Tenemos al gobernador del estado de Jalisco, Enrique Alfaro Ramírez, que dicho sea de paso, tenemos una captura de pantalla del gobernador reconociendo que es su amigo, felicitándolo en su cumpleaños, totalmente callado, sin decir absolutamente nada. Ahora mismo, bueno, son palabras del propio gobernador. Su amigo fue capaz de traficar con menores y abusar de ellos sin que el Estado se diera cuenta, a pesar de que hay curules en Jalisco que militan con su propio partido y que tienen una cierta representatividad poderosa en el estado de Jalisco, y de verdad el Estado no se dio cuenta. Bueno, a mí me parece bastante inocente creer que esto es así. Puede ser, pero creo que la obligación de las autoridades mexicanas ahora mismo debería de ser la de salir a explicar cómo ocurrió. Si es que se ocultó el señor de absolutamente toda fracción de poder, pues que la fracción de poder explique cómo y
De esta manera que, bueno, el Estado de Jalisco, que justo la semana pasada se hizo una conferencia de prensa en el Congreso del Estado de Jalisco hablando de que Jalisco es la única entidad en la República Mexicana con 3 nodos calificados por la ONU como paraísos de la trata de personas. ¿Hay alguna relación entre las operaciones de Nazón Joaquín y estas declaraciones que sale a dar la fracción parlamentaria del PAN precisamente y una organización de la sociedad civil respecto a la desaparición y trata con fines de esclavitud sexual de menores? Estas son preguntas que ahora quedan al aire, donde un hombre muy poderoso del estado de Jalisco reconoce un delito que no es menor en cortes internacionales y las autoridades que se asumen como sus amigos están calladas, ¿no? Esto es la pregunta que nos tenemos que estar haciendo y que yo no veo. Ese punto es muy importante, como bien señala Ricardo. ¿Cómo, a final de cuentas, no estamos hablando de cualquier delito, estamos hablando de un depredador sexual, estamos Así hablando de es. alguien que abusa de menores y que obviamente aquí está reconociendo 3 cargos, pero que la información que se estuvo recopilando de lo que tenía en su celular, de los años que lo ha hecho, de la gente que está a su alrededor y de que es algo que tristemente podemos asegurar que se sigue cometiendo al interior de esta religión, sobre todo con los entes de poder que hay ahí, porque obvio, él está en la cárcel, pero siguen siendo operados y sigue habiendo una presencia. La clase política de plano ya abandonó cualquier cuestión moral, de principios. ¿Por qué hacerse la vista gorda cuando se presentan temas de esta naturaleza en donde vemos a líderes religiosos? Yo creo que las aspiraciones de poder siempre disgregan las relaciones ético-morales de las personas. ¿Por qué digo esto? Porque vemos, por ejemplo, a Keila Abigail Q., que fue senadora. Ella fue quien organizó que los diputados de Jalisco le entregaran un reconocimiento por su labor social a este sujeto, que ahora mismo en cortes internacionales está declarando pues que es un pedófilo, ¿no? En palabras llanas, para que la audiencia lo comprenda. Entonces, ¿por qué el gobierno mexicano, tanto federal como local, no ha hecho ningún pronunciamiento al respecto? ¿Por qué no se investiga a los diputados que creían que era una buena persona y que se le dio un reconocimiento haciendo uso de recursos públicos, en este caso el Congreso del Estado de Jalisco y sucesivamente Bellas Artes, y estos 32 diputados federales también que le dan una premiación, un homenaje a este sujeto en uno de los foros de arte más grandes del país, si no es que el más importante? Y bueno, ¿en dónde está toda esta gente? Bueno, es que son amigos mientras haya capital político, ¿no? Es decir, Enrique Alfaro no va a salir a decir, ay, no es mi amigo, tampoco va a salir a decir, lo estoy investigando, porque la luz del mundo se le va a ir encima. Y seamos también súper justos con este proceso. El que Nazón Joaquín ahora sea un pedófilo declarado en cortes internacionales no vuelve a las personas de la luz del mundo automáticamente en malas personas. Claro. Pero lo que sí es necesario es que las autoridades, como el gobernador del estado de Jalisco, que asegura que es su amigo, pues salgan a explicar hasta dónde llega esta amistad, ¿no? Porque estamos hablando del estado que es un paraíso para la trata de personas, con señalamientos desde la ONU, que es un amigo del gobernador que está justo siendo señalado por muchos crímenes, por tráfico de personas, por pornografía infantil, por perversión de menores. Y bueno, pues esta relación pues claramente ya no se vuelve rentable para el gobernador Enrique Alfaro Ramírez. Entonces, simplemente se quedará callado. Entre tanto, él buscaba los votos que anteriormente eran del PRI, se volvió su amigo, porque abiertamente en estos espacios de congregación se habla de política. No seamos ingenuos. Cuando hubo la transición al panismo en México, en las iglesias se decía que los católicos se votaban por los del Partido Azul. Esto ha sido una práctica. El problema con la política es que ve los movimientos sociales, religiones, sistemas de identificaciones, movimientos campesinos, siempre como carnada política. Es decir, ellos lo único que buscan es el voto de los colectivos, de los movimientos sociales, y lo vemos claramente con las aprobaciones de los derechos a la diversidad sexual, lo vemos claramente con la aprobación de leyes que buscan la equidad de género. Todo esto siempre tiene un factor que es el de la capitalización política.
Y entonces esto se vuelve problemático, no porque se hagan leyes a favor de la población LGBT o leyes a favor de que las mujeres tengan un aborto libre y seguro y gratuito en todo el país, porque son leyes necesarias. El problema es cuando el político usa esos movimientos para sus venias, ¿no? Es decir, para recolectar las venias que en un sentido práctico es compra de votos, es compra de voluntades. Es por eso que vemos a figuras con una simplicidad absurda, como un gobernador diciendo que es amigo de un líder religioso, cuando pues en el mejor de los casos Jesús, digamos, siendo muy benéficos con el gobernador Enrique Alfaro, porque es la segunda vez que le pasa, recordemos el caso de Manu Vaquita, que ahora también está en prisión. Es decir, el señor gobernador se va a quedar sin amigos, porque todos terminan en la cárcel. Hay que analizar con quién se junta Enrique Alfaro, ¿no? Y qué relación tiene esas amistades con la operación del Estado de Jalisco, bueno, pues recordemos que no es ningún paraíso, tiene una crisis de agua, de seguridad, de infraestructura, los desarrollos inmobiliarios están actuando como cárteles en el Estado, están habiendo movilidad y desplazamiento de zonas que normalmente eran populares a las periferias, generando anillos de pobreza que no existían hace 6 años. Esto está ocurriendo en Jalisco. ¿Y qué tanto de esta participación pues está teniendo el Estado? ¿Cuántos de estos negocios por los que se les acusa a las operaciones de la hermosa provincia no pasaron por proyectos de Estado? Esta información es indispensable y nadie va a salir a decírnoslo, porque es enfrentarse con un grupo de gente enorme que tiene votos, que tiene voz y que tiene voto, y que ellos creen que eso es lo mejor para su comunidad. Y eso no está en tela de juicio. Todo el mundo tiene el derecho legítimo de buscar el bienestar. El problema es cuando ese bienestar está operado por gente que ahora mismo, bueno, pues son criminales confesos, ¿no? Entonces, estas relaciones son indispensables para los políticos, seguirán ocurriendo, y más allá de pensar de que si la política se pervirtió o no, yo creo que la política siempre ha tenido cierto grado de perversión, es decir, hace falta ser medio gañán para querer entrarle a la política, pues desde hace bastantes años, yo me atrevería a hablar de unos 50 años, cuando empezaron a operar los tecnócratas en el país con el primer tratado de libre comercio. Se está buscando la hiperexplotación de la nación, y esto es lo que estamos viendo, la consecuencia del capitalismo caníbal, como le llama Paco Taibo, ¿no? Tan acertadamente. Pues eso vemos, gente comiendo gente. Mi querido Ricardo Valderas, siempre es un placer platicar contigo. El placer es todo mío y muchas gracias por la invitación y saludos a tu audiencia, y esperemos que la comunidad de la hermosa provincia en Guadalajara pues se vea protegida, y que las autoridades den la cara y respalden las necesidades ahora que tendrán una crisis de liderazgo, ¿no? Pasarán por momentos muy complicados y ellos no tienen la culpa. Un abrazo, Jesús.